de los voltajes de nodos, ¿cierto? Voltajes de nodos. Vimos algún ejemplo que trataba de un circuito con solamente fuentes de corriente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es incluir fuentes de voltaje. Por ejemplo, ya, ese que sea el circuito a resolver. Entonces, fíjense que además de una fuente de corriente, tenemos una de voltaje. Habíamos mencionado que para la aplicación del método, lo primero que hacemos es identificar nodos. Entonces aquí tengo un nodo, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4 nodos. Bueno, el circuito podía haberlo dibujado de esta manera. Cuatro nodos. ¿Sí? Estos son los nodos que voy a nombrar como 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Una vez identificados los nodos, lo que sigue es asignarles variables, ¿cierto? Pero antes de ello vamos a elegir de todos uno que va a servir de referencia, al que le asignaremos el voltaje 0. La elección del nodo referencia o 0 decía que debe realizarse considerando la mayor cantidad de ramas como un
un elemento de elección, ¿cierto? En este caso, todos los nodos tienen 3 ramas. El otro elemento por considerar es que el nodo referencia, en lo posible, sea aquel donde confluyen la mayor cantidad de fuentes, principalmente de voltaje. En nuestro caso, una sola fuente de voltaje y por lo tanto, esta se encuentra entre 2 nodos. Cualquiera de los dos podría servir de referencia, o sea, el nodo 1 o el nodo 4. ¿Ya? Ahora, el nodo 4 también tiene en una de sus ramas una fuente de corriente. Entonces, elijamos ese como nodo de referencia. Entonces, una vez que hemos identificado los nodos, asignamos al nodo 4 como referencia. Entonces, el nodo 4 tiene 0 voltios. Voy a volver a dibujar el circuito ya con los nodos tal como acabo de mencionar. Entonces, este es el nodo 0. ¿Cuál es la ventaja que obtenemos de haber elegido como nodo de referencia aquel en el que se conectan fuentes de voltaje? La ventaja es que el otro nodo al que está conectada una fuente que confluye en el de referencia no es incógnita. Ya conocemos el voltaje de ese nodo. En nuestro caso, el voltaje de este nodo, del nodo 1, es conocido, porque entre el nodo 1 y el nodo 4 tenemos 5 voltios. Entonces, si el nodo 4 es 0, el nodo 1 debe ser 5 voltios. Bien, entonces un nodo es referencia 0, el otro hemos determinado que tiene un voltaje conocido respecto a la referencia de 0. Y solo nos quedan el nodo 2 y el nodo 3 como incógnitos. Entonces les vamos a asignar voltajes B sub A y B sub B. Bueno, entonces ya cumplimos con la identificación de los nodos, con la asignación de la referencia y los voltajes de los demás nodos. En nuestro caso, de los cuales uno ya está conocido. Y solo restan 2. El siguiente paso consiste en escribir las ecuaciones de suma de corrientes en los nodos incógnitos. ¿No? Eso va a constituir nuestro modelo matemático. Ahora, decía que siempre
vamos a tomar para cada nodo incógnita las corrientes saliendo por ramas que contengan resistencias. Entonces, para el nodo para el nodo 2, que tiene voltaje V sub A, tengo 3 ramas, ¿sí? 2 de ellas tienen resistencias, a la izquierda y a la derecha. Entonces digo que esas corrientes salen del nodo. En tanto que la tercera rama, como es una fuente de corriente, esta ya viene determinada en cuanto al sentido y la intensidad. Entonces, esa corriente entra al nodo con intensidad ya conocida de 1 ampere. Construimos la ecuación, ¿sí? Cada una de estas corrientes, por resistencias, la vamos a describir como el cociente entre la diferencia de potencial y la resistencia. Entonces, la corriente que va a la izquierda del nodo A, la escribo como la diferencia de A menos el voltaje del otro nodo, que es 5, dividido entre la resistencia 6, ¿cierto? También positiva la corriente que va hacia la derecha. La diferencia de potencial es VA menos VB. VA menos VB, ¿sí? Siempre en el sentido de la corriente es que voy a tomar la diferencia. De donde sale a donde llega. Dividida entre 7. Tanto que la otra corriente, la tercera, la de la fuente, tiene sentido inverso, ¿sí? Contrario a las anteriores. Entonces, negativa va en la suma, con intensidad ya conocida de 1 ampere. Hemos sumado las 3 corrientes, esto debe ser 0. Y procedemos del mismo modo con el nodo B. En el nodo B hay 3 ramas, todas son resistencias, entonces las corrientes salen del nodo B por esas 3 ramas. Y describo las corrientes. La que está más arriba, la de la resistencia de 9, la describo como BB menos 5 dividido 9. BB menos 5 dividido 9. La corriente en la resistencia de 7 sería BB, porque sale del nodo B, menos BA, que es a donde llega, dividido entre las resistencias 7. Y la tercera es la de la resistencia de 8. BB menos 0 dividido 8. También positiva, BB menos 0 sobre 8. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok. Entonces, ahora que tenemos ya el modelo matemático, lo que sigue es resolverlo, ¿sí? Encontrar los valores de BA y BB. No,
Eso es tema que ya lo han visto muchas veces desde hace mucho tiempo, ¿cierto? En este colegio. Así que yo voy a usar una aplicación que tengo en el móvil que se llama Photomat. Les recomiendo que la instalen. Voy a poner aquí el nombre. Es muy interesante esta aplicación porque nos permite resolver ecuaciones no solamente lineales, también puede derivar, integrar, hacer otras operaciones de cálculo. ¿Ya? Entonces les recomiendo que busquen e instalen esa aplicación. Bien, ya tengo el resultado. Dice que DA es igual a 2341 sobre 293. Tanto que BB es 1312 sobre 293 también. Ya, siempre deja el resultado así en fracción, a menos que pueda ser esta exacta. Voy a dividir eso ya con la calculadora. 2341 dividido por 3. 7.99 voltios, ¿cierto? Porque se trata de un voltaje. El otro es 1312 dividido por 293. 4.48. Bueno, entonces tengo ya resuelto el modelo matemático, ya tengo los voltajes de los nodos, pero mi intención era resolver completamente el circuito, es decir, encontrar para cada una de las 4 resistencias tanto el voltaje como la corriente. Entonces, a partir de este resultado que ya tengo, de voltajes de nodos, lo que hago es aplicar las leyes de Ohm y Kirchhoff para determinar el resto de las variables. ¿Sí? Lo voy a hacer directamente en el circuito.
Entonces lo que sé es esto. 5 voltios. 1 ampere. Aquí tengo 6 ohmios. 7 y 8. Bien. ¿Qué hemos encontrado en cuanto a voltajes? Sabíamos que respecto al 0, que es el nodo 4, en el nodo 1 tenemos 5 voltios. El que hemos llamado nodo 2, cuyo voltaje hemos encontrado que es 799, nos permite determinar el voltaje que cae sobre la resistencia de 6 ohms. Ese voltaje lo tomamos como la diferencia entre sus nodos extremos. Vale decir que el voltaje en la resistencia de 6 es el voltaje de este nodo conocido 5 y este nodo que acabamos de determinar que es 799. ¿Sí? Entonces hacemos la diferencia. Como es mayor el voltaje del nodo 2, es 799, el otro es 5. Entonces el signo de esa diferencia, vale decir del voltaje sobre la resistencia de 6, tiene positivo a la derecha, ¿sí? Al lado del voltaje más alto, negativo en el más bajo. Y resto 799 menos 5. Eso es 2.99 voltios, ¿sí? Del mismo modo, en la resistencia de 9, a la izquierda tengo 5 voltios, a la derecha tengo el voltaje BB, 448, ¿sí? Ahora, en este caso es mayor el 5 es más grande que 448, entonces, como esa diferencia favorece al lado izquierdo, positivo a la izquierda, negativo a la derecha y resto 5 menos 448. Eso es 0.52, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Voy a la resistencia de 7. ¿Hay alguna duda? Disculpe, ¿puede repetir la primera? Sí. De donde sacó el voltaje sobre la de 6 ohms, ¿sí? Ajá, por favor. Ya. Para determinar el voltaje en cada resistencia, lo que vamos a hacer es buscar la diferencia de voltaje entre los extremos de cada resistencia. Para el caso de la resistencia de 6, en un extremo, en el izquierdo, tengo 5 voltios, ¿cierto? 5 a la izquierda, en tanto que a la derecha está el voltaje B sub A, que hemos determinado 799. ¿Sí? Entonces voy a hacer la diferencia entre 5 y 799. Al que es mayor, porque ambos son positivos, el mayor, voy a ponerle signo más al lado que le corresponde. ¿Bien? Entonces, como es mayor 799 que 5, positivo al lado derecho, negativo a la izquierda. Y resto 799 menos 5. 799 menos 5 son 299. ¿Está bien?
Sí, ¿Alguna gracias. otra? Ya, ok. El mismo caso para la resistencia de 9. A la izquierda tiene 5 voltios, a la derecha tiene 448, ¿sí? Es el voltaje BB. En este caso es más grande el de la izquierda, ¿sí? 5 es mayor que 448, entonces positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Y resto 5 menos 448, ¿no? 0,52 es el voltaje que cae sobre la resistencia de 9 ohms. Haré lo mismo con la de 7. A la izquierda está BA, 799, a la derecha BD, que es 448. Más grande es el de la izquierda, entonces positivo, negativo. Y resto 799 menos 448. ¿Cuánto es eso? 3.51. Finalmente, la resistencia de 8. En la de 8 tengo que está entre el nodo 3 y el nodo 4, ¿sí? En este nodo tengo BB, que es 448, y en el de abajo 0 voltios, ¿sí? Entonces, 448 menos 0 es 448. Positivo arriba, negativo abajo. Bien, entonces ya tengo la mitad del problema resuelto, los 4 voltajes. Ahora vamos por las corrientes. Para las corrientes simplemente aplicamos ley de Ohm. Vamos a dividir en cada una el voltaje entre la resistencia. Entonces, en la de 9 tengo que dividir 0,52 entre 9. El sentido de la corriente siempre de positivo a negativo. Entonces, aquí la corriente va de izquierda a derecha. 0,52 dividido 9 es 0.05, ¿cierto? Voy a dejar en 2 decimales. 0,05 amperes. En la resistencia de 6, la corriente va de derecha a izquierda, ¿no? Porque siempre va de más a menos. Entonces, en este sentido, y para la intensidad divido el voltaje 299 entre la resistencia 6. Eso es 0.4. Quedan 5. 9, ¿no? 0,49 amperes. En la de 7 tengo que dividir 351 entre 7, el sentido siempre de positivo a negativo. Estamos a 4 minutos de que se corte. Entonces esto va de izquierda a derecha con intensidad 0.5, ¿no? 51. Bueno, creo que 50 nomás, ¿no? Y en la resistencia de 8
de positivo a negativo, o sea, de arriba para abajo. Intensidad 448 dividido 8, 0, 50 y ¿cuánto? 56, ¿cierto? Era 56. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos las 4 corrientes y los 4 voltajes. Problemas de energía. Un segundito. Ok. ¿Alguna duda? No pude pasarles por WhatsApp, tenía problemas con mi móvil, así que les pasé el práctico a través de la plataforma. ¿Ya? Entonces ingresen a la plataforma Moodle y ya está el práctico, donde hay problemas de resistencias hasta esta parte. Bien, entonces ese práctico lo resuelven. Creo que el plazo es hasta el lunes de la próxima semana. Bueno, al 22. Ah, ya, entonces hasta el viernes, ¿no? Hasta el lunes podría ser. ¿Ya? Ok. Disculpe, ¿y el formato de envío es a mano? ¿Hecho a mano? Pueden hacer a mano o a máquina, pues como son más números que... No hay problema, no hay ningún problema. En tanto sea PDF y de formato tamaño carta, no tengo problemas. ¿No? Como hay que hacer números, pueden hacerlos a mano o pueden hacerlos a máquina. Ok, estamos ya a menos de un minuto, así que voy a cortar.